Continuamos en Quién es Quién a través de Diamante FM 98.7 y TN1. Nos acompaña en este día la senadora Verónica Alonso del Partido Nacional. Senadora, usted integra, a invitación del presidente de la República, Tabaré Vázquez, una comisión, un grupo de trabajo que está analizando propuestas para combatir el consumo excesivo de alcohol. Han planteado varias veces que la idea no es alcohol cero, pero sí regular la venta y el consumo por todas las consecuencias negativas que tiene. En ese discurso casi nadie está en contra. O sea, todo el mundo cuando se le pregunta, sí hay que regularlo. La cuestión que su partido casi que le interpeló a usted, armaba una especie de inquisición ahí, porque había participado de este grupo. ¿Por qué cree en su fuero íntimo que le hicieron todo este escandalete? Primero fueron algunos compañeros, no todos, ¿no? Yo creo que todos coincidimos en esto, que hay que buscar mecanismos para regular el consumo problemático y abusivo. En esto todos estuvimos de acuerdo. El problema es que este es un tema muy sensible. Hay tantas miradas como compañeros hay en el ámbito parlamentario, por ejemplo, y con distintas lógicas o con distintos intereses, incluso lógicas departamentales. Seguramente Canelones tenga una mirada distinta por lo que significa la vitivinicultura, las bodegas, es decir, hay distintas miradas con respecto a este tema. El cuestionamiento de algunos compañeros tiene que ver justamente con por qué participar de los grupos de la estrategia de Vázquez. Y ahí es donde volvemos de vuelta a lo que hablábamos hace unos minutos. Ahí es cuando yo digo, bueno, yo creo que tenemos que analizar. Algunos compañeros entienden que no hay que participar de estos grupos porque es hacerle los deberes a Vázquez, y yo entiendo que eso no significa hacerle los deberes a Vázquez, que significa formar parte de un tema que es muy importante, que hay temas que no tienen banderas políticas, y el tema del alcohol es uno de ellos, que yo le tengo que responder a los cientos de familias que durante 5 años trabajando en este tema me vinieron a decir que siguieran este tema. Por lo tanto, esto no tiene una bandera política. Creo que en esto tenemos que estar todos comprometidos, y desde ese lugar yo dije que como representante de mi partido iba a seguir participando, que de hecho tengo el respaldo del Partido Nacional porque el presidente del directorio me respaldó en ese grupo de trabajo. ¿La visibilidad que esto le provoca a Verónica Alonso preocupa a algunos quizás? Y bueno, eso habría que preguntarle a esos compañeros, a algunos compañeros, que quizás sí, pero los protagonismos en esto son efímeros. Mañana será... no dejar crecer a Verónica Alonso, esto, para algunos. Y la verdad que si esa es la búsqueda, creo que van por mal camino, porque en realidad al partido primero le sirve el crecimiento de todos los compañeros. Pero además al partido le sirve trabajar en temas que podamos aprobar y que podamos avanzar y que esto sea bueno para todos. Entonces, sería muy egoísta y muy chiquito simplemente por querer cortarle las posibilidades de trabajo a un compañero o a una compañera. ¿Pero en algún caso usted sintió eso? ¿Que el motivo era ese? Yo al principio, en el día que tuvimos esa reunión, me sentí un tanto quizás desilusionada, porque no entendían cuál era mi objetivo en este tema, que no se trata de un protagonismo que es efímero, que serán un tiempo hasta que este tema avance, porque además esto, Gustavo, no le va a escapar. Los grupos de trabajo que se van a, en este caso del alcohol, pero seguramente otros, no le van a escapar al debate parlamentario. El debate parlamentario va a estar y tiene que estar. Y otra de las cosas que yo transmití también a mis compañeros es que aquellas opiniones que yo pueda transmitir en este grupo de trabajo en nada comprometen a cada uno de esos compañeros que puedan tener una mirada distinta. Pero en esto, lo que sí tenemos que ser todos contestes es que tenemos que resolver un problema. Pero usted fue la agrupación más votada en Montevideo dentro de Alianza Nacional. A su vez era diputada, ahora senadora, y gran parte por sus votos propios. ¿Alguno no puede pensar, y si encima adquiere visibilidad, nos sigue sacando lugar a nosotros? Y bueno, cada uno puede pensar lo que quiere. ¿Usted no sintió que alguno pensó eso o con la mirada le estaba diciendo eso? El Partido Nacional es mucho más. Creo que lo que hay que cuidar es eso, ¿no? Yo soy mujer de partido, por supuesto. ¿Otro problema es ese? No, que creo que si entramos Digo, ser en mujer, en este caso. No, a mí no me gusta victimizar por el hecho, la victimización por el hecho de ser mujer. No sé, algunos lo pueden considerar, yo prefiero pensar que no. Siempre he tenido el respeto y el lugar en función del trabajo, de la dedicación, del compromiso, y no la victimización por ser mujer. Pero si los compañeros algunos pueden querer, ¿no?, correr del camino, el partido es mucho más que cada una de las individualidades. O sea, usted dice que lo supera, ¿no?, eso.
que lo supero anímicamente definitivamente. Y en trabajo también. Definitivamente. Esto, yo creo que lo más importante en esto, y vuelvo a insistir, mi compromiso es con la gente. Mi compromiso es con quienes me definieron en el lugar en el que estoy, quienes me pusieron en ese lugar de responsabilidad, y representando a mi partido voy a seguir trabajando completamente convencida, cada vez más convencida que junto al presidente Vázquez y todo el equipo de trabajo, eso no quiere decir que yo no ponga los puntos sobre las IES y diga, bueno, haga los cuestionamientos o los frenos correspondientes. Por ejemplo, en lugar de seguir poniendo, en el caso puntual del alcohol, 10 millones de dólares a una multinacional subsidiando la cerveza, bueno, que se dedique que se destine a la rehabilitación, que en nuestro país es un debe enorme, donde hay cientos y miles de familias que no tienen posibilidades de rehabilitar a sus hijos que perdieron la guerra contra las drogas y en particular contra el alcohol, porque no tienen posibilidades Esa ley de económicas. 2007 que usted nombra, el artículo 496, que le da entre 10 y 15 millones de dólares a la cerveza, ¿ya tiene un acuerdo de Vázquez de que se va a eliminar ese subsidio? No, no tenemos un acuerdo de Vázquez, pero es un tema que tiene que estar arriba de la mesa. Eso parece iniciativa del Poder Ejecutivo para que funcione. Exactamente. Pero en el periodo pasado, en el gobierno de Mujica, no solamente esa ley que tú mencionas iba a ir decreciendo, iba a ser decreciente hasta ser eliminado. No solamente no decreció, sino que se extendió en este plazo. Por lo tanto, vamos a trasladárselo nuevamente, no solamente al presidente Vázquez, sino al Ministerio de Economía. Que usted formalmente va a pedir que se elimine ese subsidio. Vamos a analizar y a sentarnos. Yo creo que no es razonable. Primero, es contradictorio cuando uno quiere llevar adelante una política nacional de alcohol. Segundo, se puede subsidiar la leche, el pan, pero no la cerveza. Y más cuando estamos hablando que a quienes subsidiamos es a una multinacional que es productora a nivel regional de la cerveza como es Ambev, que no tiene problemas, ¿no? Entonces, es un tema que sí tiene que estar, pero por eso digo que oposición constructiva. ¿Pero eso la va a para plantear, estar. esta eliminación la va a plantear usted sola o va a provocar que el Partido Nacional lo plantee como partido? Y sería muy bueno que el Partido Nacional, en la máxima expresión, pudiera hacer el planteo. Nosotros lo hemos hecho de manera aislada. Ahora, ¿usted como directora del Partido Nacional lo piensa trasladar al directorio del Partido Nacional esto? Sí, es un planteo al directorio, pero también es un planteo a nivel parlamentario con mis compañeros, con los legisladores. Si bien esto es iniciativa privativa del Poder Ejecutivo, de todas maneras hay varios compañeros legisladores que han trabajado este tema también y que sería bueno trabajarlo en conjunto. ¿Cree que el subsidio tiene las horas contadas, a como ve las reuniones que está teniendo con Vázquez? No lo diría de esa manera. Primero prefiero plantearlo, proponerlo y después ir paso a paso. ¿Ya ha tenido presiones por este planteo o por estas ideas que usted está manejando de parte de quienes venden este tipo de productos? Bueno, sí, en la legislatura pasada, en la Comisión de Adicciones vinieron ¿no? Cerveza, ¿no? Fábrica Nacional de Cerveza, hacer los planteos correspondientes ellos con respecto a que se trataba de un subsidio cruzado, un crédito fiscal, es decir, encubriendo una situación que se llama subsidio al fin, que tiene que ver con una realidad que el gobierno está destinando a esto. Entonces, seguramente, por eso el tema del alcohol, del consumo problemático y abusivo del alcohol, es un tema complejo, no solamente porque es un tema cultural que tenemos que buscar levantar la percepción del riesgo en los jóvenes, que para mí es el tema que más me preocupa. De todo el tema si yo tengo que poner dónde está mi prioridad, es buscar desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista sanitario, cómo hacemos para combatir el consumo, especialmente la baja percepción del riesgo que hay en los jóvenes. ¿Más impuestos lo descarta? Yo creo que no hay espacio para más impuestos. Creo que ¿Eso que favorece el mercado negro? La cuestión impositiva puede determinar el aumento del mercado negro, la baja o que se pierda la calidad de la sustancia. Es decir, no creo que tenga que ir, por ejemplo, en el periodo pasado, el proyecto de ley del gobierno de Mujica sobre este tema establecía un impuesto, la creación de una burocracia que era la URBA. Creo que no hay que ir por ahí. Creo que lo que acá se tiene que buscar es cómo hacemos para combatir ese consumo que está presente en los casos de violencia doméstica, de violencia de género, que es un tema que nos duele y nos interpela todos los días, en los casos de accidentes de tránsito y accidentes laborales,
en el consumo abusivo en los jóvenes, que cada vez siguen aumentando y los patrones de consumo siguen bajando, es decir, siguen consumiendo y empiezan a consumir desde los 12 años. Hay que tratar de extender o de alargar esa edad de inicio. ¿Y la publicidad? Y un tema que, antes de entrar en la publicidad, un tema que sí me preocupa, Gustavo, que es el consumo problemático de alcohol y el embarazo adolescente. Ese es un tema muy importante y hay estudios, hay diagnósticos del Hospital de Clínicas, del Pereira Rosell. Tenemos que poner allí la prioridad, especialmente en el cuidado de esas madres y de sus hijos, porque el síndrome del alcohol fetal, y esto lo voy a enrabar con la publicidad, el síndrome del alcohol fetal es un tema no menor porque las consecuencias que generan son todas evitables. Muchas veces el mayor número de retardo en nuestro país en los niños que nacen tienen que ver con ese consumo. Porque la madre consumía durante el embarazo. Exactamente. Entonces, yo creo que hay que establecer advertencias en lo que tiene que ver con la publicidad. Volvemos a lo mismo. No estamos hablando de prohibicionismo, no estamos hablando de una ley prohibicionista, estamos hablando de una ley restrictiva. Sí, prohibicionismo para en el la tabaco venta, se prohibió la publicidad. Totalmente. Para la venta de menores, sin duda, eso sin ninguna duda. Sí, restringir en determinados horarios y sobre todo promover no lo que se promueve hoy, que es la cultura de, ¿no? La fiesta. De la fiesta, del tomar, del que el que toma es más vivo que el resto. Creo que hay que terminar con eso y sobre todo advertir, así como en las cajillas se advertían y se advierten muy claramente los perjuicios, lo que significa el consumo de tabaco, yo creo que también hay que advertir, por ejemplo, este tema del síndrome del alcohol fetal. O sea, en las etiquetas de las bebidas alcohólicas tendría que haber una leyenda parecida a los cigarrillos. Y yo creo que sí. Y yo creo que sí. Y sobre todo, por ejemplo, me contaban médicos especialistas, neonatólogos y pediatras, que en las instituciones médicas incluso hay folletos médicos donde dicen se puede consumir de manera responsable durante el embarazo té, mate, alcohol. No, durante el embarazo no se puede consumir alcohol. Entonces, nosotros tenemos que cambiar esa cultura y esa forma de ver que es una droga socialmente aceptada, que no estamos atentando contra el consumo social ni contra la libertad del individuo a consumir, pero sí cuidando a quienes tenemos que cuidar. Y para mí esto empieza, y este es el punto central, que es con políticas claras vinculadas a la educación. Hablando de cultura, algunos dirigentes, inclusive del Partido Nacional, dicen que sobre todo en el interior, ir contra la cultura del consumo de alcohol en determinadas fiestas, eventos, hasta en el manejo, es casi imposible. Pasa con el chaleco y los cascos, que hay muchos lugares del interior que aún hoy no se controla porque es casi imposible controlarlo. Y lo que pasa que no me parece, yo creo que tenemos que tener justamente cuidar, acá para prevenir tenemos que cuidar. ¿Pero cómo va contra la cultura, contra algo instalado? Y bueno, fuimos contra la cultura del tabaco y hubo una política exitosa con respecto al tabaco. Hoy, por suerte, a partir de determinadas medidas que quizás pudieran ser antipáticas de prohibir en determinados lugares, hoy los fumadores activos y los fumadores pasivos, en mi caso, fumadora pasiva, nunca fumé, agradezco especialmente y empezó a permear y de hecho es la droga que ha ido reduciendo su consumo. Entonces, se puede ir contra la cultura, cambiar esa cultura, si hay voluntad política, si hay una creencia que de verdad esto va a mejorar, y esto va a mejorar sobre todo en las generaciones futuras. Sí. En mi caso, esto tengo un compromiso, por supuesto, como legisladora, como ciudadana, que me preocupa cuando vemos en la calle hoy el consumo, especialmente en los jóvenes. Pero, Gustavo, como madre, yo soy madre de 3 hijas que seguramente en pocos años inicien ese camino, ¿no? Y ahí tenemos una responsabilidad, porque a veces uno tiende a buscar la respuesta en otros lugares y le echa la culpa a un gobierno, y acá hay responsabilidades compartidas. Yo creo que esto es un tema que tenemos que abordar todos, en primer lugar desde la casa, como también hay responsabilidades, y ahí el Código de la Niñez y de la Adolescencia establece sanciones, responsabilidades penales en los padres. Bueno, tenemos que poner también la mira allí. Tenemos también en el caso de los jóvenes... ¿usted qué dice que si los padres permiten que sus hijos consuman, deberían ser sometidos a la justicia penal? Bueno, no que sus hijos consuman, tampoco, por eso hago la distinción entre el consumo social. Primero,
Pero ¿en qué casos le aplicaría la justicia penal a usted? Cuando se ocurren situaciones, por ejemplo, hay previas en casas, ¿no?, de familia, hay bailes o en esas casitas, en esos lugares que a veces el propio INAU no accede porque desconoce. ¿Los padres que permitan eso deberían ser No responsabilizados? que permitan, pero donde ocurran situaciones de exceso, como ocurren, donde hay comas etílicos, donde los jóvenes terminan en Sí. episodios abusivos de alcohol, bueno, ahí Pero tiene los que padres, haber... ¿cómo los responsabiliza? ¿Por haber hecho qué o por no haber hecho qué? Por haber permitido una situación de exceso, Por donde sus terminan, hijos. pero sin ninguna duda. Está establecido en el Código de la Niñez. El tema es que es más fácil mirar para el costado. Hay otras cosas que podemos... Pero ¿cómo hacen los padres para correr a sus hijos adolescentes por cuanto lugar estén y tratar de impedir este consumo? No, bueno, hay cosas que son difíciles de abordar. Por eso digo que en primer lugar el camino es en casa enseñar, no con cucos, no estableciendo es un cuco, no. El consumo responsable. Y el consumo responsable implica, primero empieza en casa, que los hábitos, las conductas, la cultura y qué les enseñamos a nuestros hijos. Después le podemos exigir a la educación formal que también establezca programas educativos. Hoy tenemos solamente en tercer año de liceo, nosotros en el grupo de trabajo conformado multipartidario, conformado con el presidente Vázquez, vamos a convocar a María Julia Muñoz, ministra de Educación, y a las autoridades de primaria y secundaria. ¿Para qué? Para establecer que hayan programas obligatorios, instituciones públicas y privadas, sobre este tema. Que no solamente sea un capítulo de biología donde se trata el tema adicciones como algo pasajero, sino que tenga una prioridad este tema, porque definitivamente vamos a estar previniendo situaciones mucho más dramáticas cuando eso se transforma en una adicción. Y aquel joven que empieza a consumir a los 12 años tiene muchas más posibilidades de transformarse en adicto. Entonces, desde el punto de vista sanitario, los costos, si uno lo analiza solamente desde el punto de vista de los costos, estaríamos reduciendo enormemente, pero acá hay mucho más que un costo económico, hay una cuestión social, humanitaria, y este es un tema de verdad que tenemos que ponerle la mira mucho más profunda. Senadora Verónica Alonso del Partido Nacional, gracias por ser parte de Quién es Quién. Gracias a ustedes. Gracias también a ustedes por acompañarnos en un programa más. Les recordamos, como siempre, que Quién es Quién se repite los días viernes, 10 de la mañana en Diamante FM 98.7 y que además en YouTube tiene disponible la versión de esta entrevista para que usted la reviva cuando lo desee. Dios mediante, entonces nos encontramos en un próximo Quién es Quién. Gustavo Vanescayán, que le habla de salud, le recuerda que esto ya es historia.